Gracias, Padre, eres bueno, eres bueno. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, gracias, Señor Dios. Con gratitud en este día, Señor, oh Dios, nos acercamos a ti, Señor, oh Dios, con plena confianza de que tú estás siempre, siempre con nosotros. Tu palabra dice que nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado y que estás con nosotros hoy, mañana, siempre. Desde el principio, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, por todas las cosas que tú haces, las cosas que tú has hecho y las que seguirás haciendo para nosotros, las que seguirás haciendo con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu obra nunca ha fallado, nunca has faltado a nada. Eres el Dios que tiene cuidado de sus hijos. Eres el Dios que tienes cuidado de tus hijos. Tú cuidas de tus hijos, Señor. Tienes un buen cuidado de tus hijos. No los dejas, no los desamparas, estás con ellos siempre. Aunque a veces en nuestros pensamientos, en nuestras situaciones pensamos que estás lejos, pero tú no estás lejos. Tú eres un Dios de cerca, no un Dios de lejos. Y estás siempre cerca de nosotros para ayudarnos, para sostenernos, para proveernos, para sanarnos, para salvarnos, para restaurarnos. Eres Dios bueno y maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque no se ha agotado tu mano para salvar y no se ha cansado, no te has cansado de amar. Tu amor es amor incondicional, es un amor puro, eterno, que no está condicionado. Y nosotros podemos disfrutar de ese amor, Padre. Te doy gracias, gracias, porque eres tan bello y tan maravilloso, precioso, precioso Dios, precioso Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo, por estar con nosotros ahora y guiarnos y enseñarnos el camino por donde hemos de andar. Gracias, Espíritu de Dios, porque ahora moras en nosotros y has hecho de nosotros tu casa y estás en nosotros, con nosotros y por nosotros. Gracias. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, en este día. Los que están enfermos sean sanados en el nombre de Jesús. Sanidad ha sido la provisión para nosotros. Gracias, Señor Dios. Los que necesitan fortaleza sean fortalecidos en este día. Gracias, Señor. Los que necesitan provisión, haya provisión y mi Dios supla todo lo que les haga falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, Dios maravilloso, precioso, Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias. Bienvenidos todos a esta mañana tan maravillosa, en este rato tan precioso de estar juntos. Recuerden que esta es una bendición siempre, estar juntos. Sí, dice, no hay nada mejor, no hay nada más delicioso, no hay nada más rico que estar los hermanos juntos en armonía. Dice, ahí envía Dios su bendición y revelación de Él, poderoso, poderoso, poderoso. Ahí envía Dios bendición y ahí envía vida eterna para nosotros. Gracias, Señor, por eso. Gracias por esa poderosa bendición. Aleluya. Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos y qué dicha estar compartiendo con cada uno en esta am, mañana. Así que es una tremendo gozo para mí tenerlos todos los jueves acá.
y cómo nos edificamos, de verdad, cómo vamos creciendo, vamos pudiendo medir nuestro crecimiento, nuestra madurez en el Señor, ¿verdad? Cómo vamos en este caminar tan maravilloso. Así que damos gracias al Señor por esto, por este rato juntos. Bienvenidos todos los que están acá conectados. Pastor Gerardo Arley y su esposita que están por ahí, allá en Heredia. Gerardo, Flori también, que están allá en San Josecito de Santo Domingo, de Heredia, de Costa Rica. Poderoso, poderoso. También Pastor Javier allá en Pérez Celedón. Bienvenido, Bendiciones, Pastor muchas Javier. bendiciones. Amén, amén, amén. Y a todos los que están a ir conectando por todos lados. Ahorita se conectan los de Panamá también y los de Nicaragua también. Así que también una bendición tener a Carlos Suárez con nosotros en esta mañana desde Orlando. Sí, desde Orlando. Orlando. Sí. Desde Orlando, es que a veces viaja mucho Carlos, entonces no sé dónde está, en qué momento, pero ahorita está en Orlando. Y ya comienza a hacer frío en Estados Unidos. Ya comienza Un a poco. bajar un poco, sí, ya comienza a bajar la temperatura. Aquí también, ya aquí cuando se hace frío allá, sabemos que está haciendo, se hace frío acá, ya sabemos que está haciendo frío allá arriba. Sí, sí, sí. Así que poderoso, poderoso. Bienvenida, Pastora Débora, también, allá de Boquete, Panamá. Poderoso, poderoso. Es una bendición poder estar todos juntos. Y los que se van a conectar también y ven el video luego, allá en nuestro canal de YouTube. Por cierto, pueden compartirlo, lo del conectarse los que no están conectados a YouTube, al canal de YouTube, y también compartirlo con otros. Yo creo que va a ser de mucha edificación también para tantas otras personas. La semana pasada estuvimos hablando algo poderoso que era haciendo discípulos. Recuerden que el tema general es hacer discípulos de Cristo, y estamos enfocados en eso, en hacer discípulos de Cristo, no seguidores nuestros, no discípulos de nuestra denominación, de nuestro movimiento, sino discípulos de Cristo. Y a eso es lo que mandó a Jesús a hacer. No mandó a hacer otra cosa más que discípulos de Él, ¿sí? Y nosotros hacemos discípulos de Cristo. Y así que el tema general es haciendo discípulos de Cristo. Y vimos la semana pasada el tema de la sanidad y de la misericordia. Y fue muy interesante para nosotros porque de repente tenemos gente que de repente ven gente con necesidad y pasamos de largo, ¿verdad? A gente enferma y mejor decimos, mejor llamo al pastor para que el pastor sea el que ore por las personas. Y a veces tenemos algunos pastores que dicen, bueno, como yo estoy enfermo, mejor yo no oro por los enfermos, porque si yo estoy enfermo, ¿cómo voy a orar yo por los enfermos? Pero Jesús no puso condiciones para eso. Dijo, oren, ni siquiera dijo oren por los enfermos, sino que dijo, sanen a los enfermos. Y a veces pasamos horas orando, orando, orando por un enfermo. Y Jesús dijo, ¿por qué están orando? Sánenlos, ¿sí? Y la sanidad requiere esa acción de fe, de ver las cosas que no son como si fueran. Y a veces se nos complica un poco eso. Y entonces nos mandó a hacer eso, a sanar enfermos. Y eso es lo que tenemos que hacer, sanar los enfermos. ¿Sí? Y cuando también vimos la parte de la misericordia, porque cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo, vayan, vayan y prediquen el Evangelio, dando las buenas noticias del reino de los cielos que está cerca, y también les dice, sanen los enfermos, pero interesantemente viene y les dice también, limpien a los leprosos. ¿Sí?
Entonces, para algunos sería mucho más fácil sanar al leproso, porque en los tiempos de Jesús, tocar un leproso era algo no muy bueno, ¿sí? Imagínense que para la gente tocar un leproso ya no podía estar metido en las cosas de su casa, de su vida normal. Este, tendría que apartarse de la gente y de su familia y de todo. No podía ir al templo, no podía hacer muchas cosas. Y Jesús dice, límpienlos, limpien a los leprosos. Y a veces, muchas veces preferimos, sí, sanar a un enfermo, sanar al leproso, pero no limpiar a nadie, no tener que limpiar a nadie. Y hay gente que les hablé la semana pasada, hay personas que hemos tenido que limpiarlos y a veces huelen como un leproso, ¿sí? No huelen muy bonito, huelen feo. Hemos tenido que tomar ese tiempo para limpiar esos leprosos, ¿sí? Y tomar tiempo para eso. Jesús estaba diciendo, amen a la gente y también tengan misericordia de las personas también, ¿sí? Cuiden de ellas. Este, y como vimos la semana pasada, si alguien tiene hambre, hay que darle de comer. Si tiene sed, hay que darle de beber. Y no solamente es hacer actividades de culto y felices y todos, también hay necesidades, especialmente a veces ni nos damos cuenta a veces de que hay necesitados hermanos dentro de la misma congregación, hermanos que no tienen que comer. ¿Sí? Hermanos que llegan a la reunión, están cantando y todos y están pensando, ¿y qué vamos a comer después de que salgamos de aquí? ¿Sí? Preocupados a veces y tienen necesidades y nadie piensa en esas cosas y cada quien está por lo suyo, ¿sí? Este, también tenemos que tener esa parte de misericordia, ¿sí? La acción de misericordia. A veces esas acciones de misericordia las hemos entregado en manos de otras personas, ¿sí? Ah, no, que el gobierno te ayude, que la municipalidad te ayude, que el presidente te ayude, que alguien te ayude. No, no, la iglesia, esa es la función de los creyentes, esa es parte de los dones de la iglesia. Y no podemos pensar que le toca al gobierno. Eso es parte de lo que hacemos, ¿sí? Si tienes una capa, si tienes dos, dice dos, y ves a alguien, dele una de las capas a otro. A veces acumulamos y acumulamos y tenemos acumulado un montón de cosas que nunca usamos y tenemos que tomar un tiempo de sacar cosas que no usamos y compartirlo con otras personas con necesidad, ¿sí? Este, Me encantó muchísimo ver en estos días a una de nuestras iglesias, amigas, con quien nos relacionamos. El pastor tomó este, a la congregación y bueno, recojamos cosas y vamos a ir a entregar lo que, lo que tenemos, lo que tengamos para ir a bendecir a los hermanos que pasaron esta situación con las inundaciones y todo por acá. Y yo creo que debe ser parte natural de la iglesia. La iglesia no, nadie tiene que venir a obligarnos ni a enseñarnos esas cosas. Eso es algo natural. Y por eso cuando hacemos discípulos tenemos que mostrarles esa parte de misericordia también. ¿Sí? ¿Recuerdan Jesús? Y con esta parte de paso a Carlos que va a compartir con nosotros esta mañana, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, algunos de ustedes, no puedo verlos, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve en la cárcel y no me visitaron, estuve enfermo y no hicieron nada. Y entonces a esos los llamó hacedores de maldad, imagínense hacedores de maldad.
Y no es que habían hecho algo malo, es que no habían hecho lo que tenían que hacer, ¿sí? Y entonces, cuando hacemos discípulos, tenemos que también mostrarles el camino de la misericordia también. Un abrazo poderoso a todos. Este, saludos a Pastor Henry allá en Limón también, Cherry también. Así que una bendición tenerlos esta mañana. Carlos, todo suyo, mi hermano. Qué bendición tenerte por acá. Ajá. Ay, Desde gracias. Orlando. Y Sí, seguimos en el tema de hacer discípulos, así que esto es algo que yo creo que va a bendecir muchísimo lo que Carlos va a compartir con nosotros. sí, muchas gracias, hermanos y hermanas. ¿Me oís? ¿Todos bien? Bien. Sí, estuve andando, nos estuvimos mudando la semana pasada de un lugar para otro. Cogemos otra propiedad y vamos a tener otra propiedad y esta propiedad va a ser para otra gente que esté sin alquilar, para que esté un sitio así. Ujú. Me gustó mucho el tema de la semana pasada, Douglas, que hablaste de los discípulos, de la misericordia, la sanidad. Y tú sabes, es una cosa que nosotros tenemos eso y la riqueza también. Y hay mucha gente que dice que no, que esto es de aquí, que o sea, Jesús fue humilde y pobre, entonces ellos van y, y piden una ofrenda. Y no, Sí, es increíble porque nosotros cogimos aquí en Florida personas que se hacen creedores, que primero los vigilamos a ver cómo hacen su trabajo, y una vez que hacen su trabajo, los cogemos, les enseñamos. Y ya como yo vi el programa la semana pasada, me encantó mucho que el hombre está todo vomitado y está, se ve, y la semana que viene, que quien me conoces, quién soy y no lo ves, pues este chaval, 18 años, ahora tiene 5 propiedades suyas, ¿vale? Y eso lo hicimos con él en 6 meses. Pero una cosa que es importante es que ser un enviado es algo muy importante para Jesús. Él dijo, así como tú me enviaste al mundo, yo también los envié. Bueno, esta declaración conlleva una revelación seria sobre nuestra identidad, nuestro propósito y también nuestra capacidad. Primero, note que la palabra enviado significa que debes venir de otro lugar, ¿verdad? No puede ir a un lugar donde yo estoy. Sabemos que Jesús vino del cielo y una y otra vez vemos esto a lo largo del libro de Juan. Esto era importante para Jesús y sí hablaba mucho de ello. Y la razón que hablaba mucho de ello era porque pensaba en ello aún más. Era importante para Jesús. La palabra enviado en griego significa apóstolo, ujú, ¿verdad? Y el hecho de que no estás detrás de un pulpito no significa que seamos menos importantes. Cuando entramos en un lugar de injusticia debido a nuestra justicia en él, nos ponemos en posición de corregir el mal. Y como enviados del cielo, no estamos aquí para conformarnos, estamos aquí para transformarnos. Y debemos destacarnos porque fuimos enviados a este mundo para vivir desde otra realidad, para que podamos manifestar esa realidad en la tierra. Y no necesitas un tesoro si estás en la ruina. Incluso en el momento de su muerte, los soldados se peleaban por la ropa de Jesús. Si los soldados se peleaban por la ropa de Jesús, acuérdate que cuando era ya 2 años, los magos vinieron y le dieron tesoros, oro, frankincense, le dieron todas esas cosas. Y no fue un bote pequeñito, fue mucho. Mira, les voy a decir una cosa, leyendo eso de historia, cuando magos vienen a dar regalos, son como casi 100 a 110 kilos, que serán como 300 libras a un rey menor. Los magos entendieron que este era el Cristo. Ahí encogió riqueza tremenda antes que fueran a Egipto, y eso los dejó sanar todo hasta que Jesús llegó a una edad donde empezó a predicar.
Mm, Ahora que las prendas, hasta en la cruz, no eran de un hombre pobre. Esas pruebas, los soldados las querían. Y por eso está escrito en la escritura. Jesús no era pobre. Si un hombre tiene un tesoro y Jesús nunca pidió dinero, ni le pidió dinero a su padre. ¿Qué? ¿Alguna vez Jesús recogió ofrenda cuando se acercaron a él por los impuestos de César? ¿O empezó a poner un teletón? No, él recibió la palabra del Espíritu y el Espíritu le decía, ¿dónde está el dinero? Porque dice también en la Escritura que Él te da hasta el dinero del mundo. Es tuyo, Poderoso. ¿ok? Es todo tuyo. Lo puedes coger. Nunca entendí a los predicadores que dicen que Jesús era humilde y tal y cual, pero no puedes dar algo que no tienes. Y Jesús sí que era rico. Tú sabes, y una cosa que no importa qué cuán ungido estés. Cuando yo voy a comprar una propiedad o un boleto de avión, los vendedores quieren dinero, no tu unción. Al igual que Jesús, tenemos nosotros ese acceso al cielo, porque ahí es donde vinimos. Si vinimos nosotros a Mateo 28, en la palabra, dice, por tanto, id amigos, id. Y eso implica acción, eso implica un movimiento activo hacia un cumplimiento de la misión. Este mandato es un llamado a la acción que insta a los creyentes de salir de sus zonas de confort, de las paredes de la iglesia y, Uh, y relacionarse con el mundo. Es lo que Jesús quiso. Mira que en los primeros capítulos de Mateo era la casa de Israel, pero mira cómo eso cambió a partir del capítulo 12 al final. Ides al mundo, históricamente, este refleja la expansión de la iglesia primitiva más allá de las comunidades judeas, hacia los territorios que eran gentiles, ¿verdad, Doug? gentiles, Gentiles. ajá, gentiles. Gentiles. Sí. Y lo que enfatiza el alcance universal del evangelio hoy, y decir hacia discípulos, este indica un proceso de enseñanza, información. Y eso es lo que los que se estaban convirtiendo, el énfasis aquí están los seguidores de los, de los, ¿cómo se dice? Los curas, los rabínicos, los Ajá. judíos de aquellos Los días, rabinos. los rabines. Ellos estaban comprometidos con el aprendizaje y la práctica de las enseñanzas del rabín. Y así es como Jesús veía esto. Los discípulos seguían cerca a su maestro, absorbiendo sus enseñanzas, el estilo de vida. Eso es como ellos después se pusieron como fariseos y como el Pablo y siguen adelante. Pero esta frase aquí puede traducirse como naciones o pueblos. Y aquí el Filipenses 2, que es el 3 y 4, Filipenses 2, sí, versículos 3 y 4. Sí, rápido puedo leer. Ujú. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Mm. Uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los... Wow, poderoso, poderoso. ¿Ok? Tú sabes, yo con la naval, cuando estuve viajando, hay un cuarto y es un cuarto para Harold Lowe. ¿Quién era Harold Lowe? ¿Vosotros os acordáis del barco, el Titanic, que se hundió, ¿no? En 1912, el Titanic era un barco grande, que era una película bien grande de eso, que se hundió el barco. Bueno, allí lo que pasó, hubo solo 20 botes de salvavidas, pero solo uno fue a recoger la gente que estaba frisándose en el mar. Era solo uno, un bote. Y ese bote estaba el capitán Harold Lowe, que estaba cuidando ese bote. Y él fue a recoger esa gente. Y por ese hecho que tuvo, ahora está bien conocido por todo el mundo.
Por un Poderoso. bote de 20, uno. Los otros 19 se salvaron por nuestras vidas. Se fueron por pensar que iban a hundirse con el barco, que estaba ya, ya estaba cerrado, ya estaba todo por debajo de agua. Pero no. Él dijo, ahí hay gente que están peleando por su vida, no pudieron llegar al bote y ahora voy yo, vamos a recogerlos. Y los salvó. Mm, Eso para mí es una manera de ver esto de la asociación, porque hay muchas iglesias que cogen entre las cuatro paredes y dicen, aquí estamos. Pero yo siempre no comprendo y digo, en Mateo 8, ¿qué parte de por tanto id? Que no entendéis. mm, Hay, hay un mundo ya, sí, sí. yo creo. Yo creo que es muy bueno tener un grupo especial pequeño, como los discípulos, ¿no? Es orgánico, íntimo, crecemos cuando hay presión, conocemos uno al otro, compartimos pan. Pero eso, como Caris, se aprende. Pero una vez que aprendemos, la lección es cuando salimos. Ahí salimos al mundo. Tenemos un amigo aquí que es muy político, es Lance Wallnau, y él nos contó también que una vez tenía él, la iglesia le estaba superando 20, 50, 80, 120 personas, hasta que llegó a casi 500. Y un día Dios le dijo a él, toda la gente viene de kilómetros, de millas ya para aquí, pero si tú vas allá, allá hay gente desesperada que no pueden ir, Poderoso. no conocen y no saben. Y eso le cayó bien mal. Y se puso molesto con eso y dijo, ¿qué estoy haciendo yo? Aquí me viene tesoro de la iglesia, me viene eso, pero nosotros tenemos un pozo dentro de nosotros, ¿verdad? Lo dijo Jesús. Un pozo, ese pozo es el Espíritu que nos da y nos refresca todos los días. Hablando en lenguas y tal, los refresca. Pero tú quieres ser ríos que salen para darle de beber a la gente que tiene la boca abierta. Y es verdad, puede ser un tiempo que va a venir Jesús y dice, bien hecho, señora, bien hecho, señor, pero ¿cuánto más cuando estás yendo de beber, cuando estás dando de comer, cuando estás dando calzado? Esto ahí me estás diciendo a mí que tú entiendes mi misión. Esto fue un mandato. Esto es una cosa que nosotros vamos de nuestra bondad. ¿Y por qué? Porque Dios nos puso eso en nosotros. Mira, ¿os acordáis del camino de Emmaus, verdad? Esos dos discípulos que caminaban. Y me da siempre me río de esto porque yo, eso fue en Lucas. En Lucas 8. Si leo esto, vais a entender lo que quiero decir aquí. Mm, Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando perdón, eso es de mujeres. Les voy a decir algo, mujeres. Eso es para vosotras, ¿eh? Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaron los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a que la llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herod, y Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. poderoso. Esto es una cosa que sí, que los discípulos eran orgánicos, están con Jesús, pero eso hace falta. Eso es un grupo que está así, y no vamos a decir enterrado, pero es un grupo que están para enseñanza, para vivir la vez, el estilo de Jesús, conocer, para después ser Él, y cuando vaya a partirlo, llevar con Él para todo el mundo. Mm, Estas señoras vivían en sitios donde estaban los gentiles, reyes, Herod. Pero esta gente, como José cuando estaba en Egipto con Potifar, eran judíos, pero eran reyes del dominio allí. Y de allí, usando dinero de los malos, cogían y dando para Jesús el tesoro. mm. Todo el tiempo, sin pensar. Ellos tenían una clave en el ministerio de Jesús. Cuando todos no querían los pecadores,
ni querían las mujeres. Los fariseos no decían nada, ¿cómo te vistes? Jesús dijo, no, todo el mundo cuenta. Wow. Y hasta en las esquinas de los palacios venía esta gente para dar a Jesús. Poderoso. Eso para mí es increíble. El mismo lo que nos pasa, creo, Douglas, y el resto a nosotros muchas veces es que lo que guía el camino de Emmaus en el Lucas, en el 24:13, dice, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emmaus, a unos 11 kilómetros, que serán 7 millas, de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Dijo Jesús, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Y se tuvieron con las cabezas bajas, depresionados. Y dices, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no has enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Me encantó. ¿Qué es lo que ha pasado? Ujú. ¿No? Y lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta. Para. Ahí hay algo que no es tan preciso. Jesús no era un profeta. Sí que era, Moisés dijo que va a venir un profeta como mí, lo dijo él, pero Jesús era el Hijo de Dios. Es la misma cosa que Pedro entendió. Sí, Cuando Jesús le dijo la misma cosa a los discípulos, ¿quién dice que soy? Aquí está. Eres un gran filósofo, eres un maestro grande, eres una persona de morales tremendas. Pero Pedro dijo, no, tú eres el Dios, tú eres el Hijo del Dios, tú eres el Cristo. poderoso. Y ahí dijo Jesús, Pedro, en esta roca, en esta fundación, voy a poner yo mi evangélico. Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta, para. Ahí dijo, pero sois tan tensos, sois tan densos. Y allí empezó por 7 millas a explicarle, desde los libros, desde Moisés, quién era. Discípulos, ¿eh? Sí, Discípulos, sí, pero muy importante, porque una persona piensa que nosotros vamos a salir allá afuera, como hicimos con ese muchachito aquí en Orlando, y después dejarlo una vez y ir. Por eso, Douglas, cuando nosotros vamos allí a pasarlo contigo, lo pasamos muy requete bien. Pero me cae el corazón cuando nos tenemos que ir y los niños me dicen, ¿vienes mañana? sí, No, tú sabes, tenemos un horario, pero ahí en casa, caseros, podemos seguir con eso, ¿verdad? Podemos seguir con eso. sí. Ahí me da una cosa que, tú sabes, hay una mentalidad que tenía Jesús y creo que realmente debemos centrarnos en ella. Cuando comencé a leer la palabra, quería saber las cosas que Jesús hacía yo. Yo quería saber, ¿qué hacía? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Y podrías decir, bueno, ¿cómo sabrías lo que Jesús está pensando? Bueno, tú sabes esto también como yo, que lo que la gente más habla es en lo que la gente más piensa, ¿verdad? Y ¿sabes de qué hablas más? ¿Has estado pensando a lo mejor en, tú sabes, en eso aún más? Encontrarás que hay ciertas declaraciones que Jesús hace a lo largo de los evangelios, especialmente en el libro de Juan. El libro de Juan, los capítulos 13 a 17, son poderosos, poderosos. Mm. Y cuando entiendes que Jesús está viviendo la vida como tú y yo, sí, él es 100% Dios, pero está viviendo la vida 100% como un hombre también. Y cuando ves que Jesús está haciendo lo mismo que nosotros, entonces eso nos pone en una posición para replicar. Pero también tenemos que tener la mentalidad de Jesús para poder hacerlo. Tienes que ver que de la misma manera para poder hacer lo mismo en Jesús, quiero que veamos este contexto, porque en realidad todo de verdad se reduce a esta simple palabra. Mm. Jesús entendió su identity, su identidad. Identidad, sí. Sí, lo entendió. Él también, no solo eso, él también entendió su posición. Él entendió su propósito.
Y Él nos dio eso a nosotros. Nosotros tenemos todo eso. Pero como los discípulos que andaban para Emmaus, y yo, eso es solo mi cosa. Yo pienso que eran hombre y mujer, los discípulos que caminaban juntos. Entonces, un hombre no va a salir solo, dejar. Yo creo que era un matrimonio. Pero no importa. Lo importante es esto. ¿Cómo vi a Jesús? Yo cuando voy a una iglesia, yo siempre no quiero conocimiento de cabeza. Eso lo tiene mucha gente. Y tú vas a YouTube, vas a la televisión, vas a otros sitios, todos tienen conocimiento de cabeza, todos conocen, pero yo quiero ver una iglesia que da la gracia y la hermosura de Dios. Mm, Eso para mí me calienta el corazón. Los que estaban caminando en Emmaus dijeron, ¿no es verdad que nuestros corazones estaban hirviendo? Pero sí, sabes, eso no era un sentimiento físico. Eso era el Espíritu Santo que les ardía el corazón dentro. Es una cosa bien diferente. Y Jesús tenía una tremenda conciencia de Dios en mí. Él sabía, yo en el Padre y el Padre en mí. Así que dijo, si me has visto al Padre. Con nosotros, hermanos y hermanas, cuando entramos dentro de una tienda, cuando entramos dentro de una escuela, gente va a ver a Dios cuando entras, porque sí, estamos sí, sentados con Él, arriba allí, en el cielo con trono. Ahí es donde venimos, del cielo. Jesús murió, pero su resurrección fue la clave que nos dio, ahora tenéis mi espíritu, y le pidió al Padre en Juan, lo que me has dado tú a mí, Padre, te pido que se los deas a ellos. Porque yo me voy y ahora mismo estamos todos aquí sentados, sí, nos vemos, pero también estamos sentados con Él. Y eso es lo eso es lo que está viendo la gente cuando vosotros entráis dentro de una tienda a comprar. Ven Dios, ven a Cristo, ven la justicia. Así que dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Esta es su identidad. Pero una vez que comienzas vamos, a excluir o vamos a empezar a abandonar que está Jesús aquí y estoy yo aquí. Ahí perdemos eso. Tú sabes, me dio mucha gracia que estaba mi cuñada y estaban teniendo un estudio de Biblia. No puedo hablar tan alto que no quiero que me oigan. Pero me dio muchas gracias. Estaban hablando del diluvio de Noah. Y vino, vino ella y dijo, ¿y en el barco dónde estaban las ballenas? Y claro, yo no quería meterme porque era un estudio de mujeres, ¿no? No me quiero meter, pero me dio gracia porque dijo otra mujer, bueno, pero Jonah cogió en la ballena. La ballena estaba abajo del barco, abrió la boca, todos los peces iban para adentro y cerró la boca. Y eso es una cosa que, tú sabes, es como los discípulos de Emmaus. Nosotros la doctrina lo sabemos, pero no entendemos el espíritu. Tenemos la conciencia de mente pensando, ¿cómo puede ser esto? Pero de verdad lo que nos hace falta es espíritu. Para ser discípulos tenemos que estar en la palabra. Tenemos que estar metidos en la palabra. Tenemos que ver la palabra día y noche, como el Salmo 1, como decía Joshua en el libro. Día y noche meditar en esto. Yo puedo leer un versículo, el mismo versículo por 10 días seguidos, y el día número 10 me sale algo diferente que me salió el día número 1. Algo me viene dentro. Y eso es para hacer algo. Si alguien me viene a mí y dice, mira, me puedes disciplinar y tal y cual, pues yo digo, mira, todos tenemos nuestros predicadores favoritos, ¿no? Y maravillosos. Y agradecemos a Dios por ellos. Agradecemos a Dios por los hombres y las mujeres maravillosas que están allí en la televisión y que han abierto caminos antes que nosotros y nos han dado una revelación maravillosa los sábados por la noche o los domingos y los miércoles. Están haciendo estas cosas maravillosas, pero no son nuestro estándar, ¿verdad? Tú no puedes elevar a un hombre a una mujer, no importa lo grandiosos sean, no importa cuán ungidos sean.
no podemos elevarlos como para que sean tu estándar de quién eres y lo que está disponible para ti. Estos son grandes ejemplos, pero esto todavía comete algunos errores. Entonces Jesús es el estándar nuestro. Si Jesús es el estándar nuestro, yo quiero ver la oración que hizo Él por nosotros, que mucha gente dice que la oración estaba en el sermón, en el monte, pero acuérdate que estaban por debajo de la ley y estaba hablando a los judíos, ¿verdad? Como te imaginas cuando Él fue, le vino el hombre que era rico y dijo, yo obedecí todas las leyes. Y Jesús tuvo compasión. Y el hombre dijo, ¿qué es lo único que me falta? No me falta nada más. Y Jesús, la correcta respuesta de Jesús debería ser, estate en mí. Pero no dijo eso. Le dijo, ¿tú piensas que la ley es tu estándar? Pues vale, vende todo lo que tienes y persígame a mí. Y ahí el hombre se puso caído porque él tenía mucho dinero. Lo que no entiende él es que si tú dejas todo por Jesús, vas a ganar 100, 30, 100 más encima. Y se fue. El capítulo siguiente vemos a Zaqueas, que él era un criminal y subió a un árbol. Y viene Jesús y le dice, Zaqueas, hoy vas a comer conmigo. Uno era ley, otro la gracia de Dios. Cuando se sentó con Dios, vio a Dios, meditó en Dios, entendió a Dios, el estilo de él, dijo, hoy voy a dar toda vuelta de lo que robé y 4 veces más. Y dijo Jesús, este día llegó salvación a esta casa. Poderoso, poderoso, poderoso. Ahí tú ves, y si voy a terminar aquí, Douglas, pero aquí tú ves que hay como discípulos, es verdad, hay hombres maravillosos, Will George, Pastor Prince, y mujeres, Joyce Meyer, pero hay que tener cuidado, nosotros tenemos el estándar de Jesús. Él es el estándar, tenemos que mirarlo a Él. Jesús está mirando al Padre como su ejemplo. Tenemos que mirar a Jesús como nuestro ejemplo. Ese fue el estándar. Y para ser discípulos, para terminar, hermanos, solo quiero decir que esto es una cosa una realidad que nosotros sí podemos juntarnos, abrazarnos con un grupo pequeño, orgánico y estar íntimo, pero la función de eso es para salir y somos la semilla, Hmm, ¿verdad? Cuando dice esa canción, soy esa semilla que ha de crecer, soy esa antorcha que debe alumbrar. Tenemos que salir al mundo a ser testigos de la paz y el amor, de la gracia de Dios. Una vez que vamos allí a un mundo que está incompleto, nosotros llegamos allí y dice Jesús, buen hecho. hmm. Amén. Poderoso, Mm, poderoso, poderoso. ¿Cómo me encantó eso de los dos, ¿verdad? De los dos encuentros de Jesús con personas. mm, Uno había cumplido todas las cosas de la ley, dice, yo no he fallado en nada, yo he hecho, ¿qué más me hace falta? Y, y al final de la respuesta de Jesús se fue triste porque tenía riquezas. mm, Pero también se topó Jesús con el otro, que también era rico, pero era un, como diríamos, un desechado, ¿sí? De la sociedad, porque los judíos no les gustaban a los cobradores de impuestos y Zaqueo era ese ujú. cobrador de impuestos. También tenía dinero. Y Sí. al final la invitación de Jesús dice, yo voy a ir a tu casa a comer. Qué lindo, de que Jesús Mm, no, no hace acepción de personas. Y él dice, hermoso. voy a comer contigo a tu casa. Y comió al final la respuesta de Saqueo fue a Jesús. Jesús le dijo al rico, al que era seguidor al cumplidor de la ley, Ujú, venda todo y déselo a los pobres y después sígame. ujú. Y qué interesante que Saqueo, al final Jesús nunca no le dijo nada, él no, No, sencillamente él dijo, con esta visita ya entendí, voy a devolverle a todos los que les he robado las cosas y 4 veces más les voy amén. a devolver.
lo robado. Qué poderoso, qué poderosa Ujú, obra de Jesús en la vida de las personas. Una obra transformadora, es una obra que cambia, pero cuando a veces nos ponemos en esa posición de que yo lo sé todo, de que ya yo lo hago todo y que qué más, ujú. eh, es ahí donde se complica. Por eso es que Sí, me gusta mucho el pensamiento de Jesús para hacer sus discípulos y es modelarles, que ellos pudieran ver cómo Jesús trataba con las personas. Y eso lo vimos en una de las lecciones cuando estuvimos hablando acerca del trato de las personas los unos con los otros, cómo nos tratamos los unos con los otros. Y esto es muy importante. Y ahora que hablaste de la compañía de Jesús cuando andaba por predicando, habían sus discípulos, hombres, y también habían mujeres que lo seguían y mujeres que no se preocupaban por nada, y ellas pagaban sus gastos. Así dice, que ellas cubrían sus gastos y tú sabes, compartían. sí, Dame, dale. sabes, sí, sabes lo que me encanta mucho es que cuando él estuvo con sus discípulos, ¿verdad? Pero él los enseñó cómo hacer. Después, cuando fue a Samaria, vio a esa mujer en el pozo. Y si tú lees eso, Douglas, lo leí como 10 veces y me di cuenta que cuánto cariño le dio Jesús a esa mujer. Cuánto cariño a esa mujer que no le quería a nadie, como Saqueos. Pero cuánto cariño. Saqueos se hizo profeta. Esta mujer se hizo evangelio, fue al pueblo y ahora le daron mucho piropo por lo que hizo. Pero Jesús siempre con tanta hermosura, tanta cariño, no importa a los que los fariseos no querían, los pecadores, todos, él siempre estaría para adentro. Y eso no se puede hacer en cuatro paredes. Sí, sí, sí. Eso hay Poderoso. que... Sí. Eso me gustó muchísimo también, el hecho de que eh, nos juntamos, Ujú, hacemos grupo, ujú. hacemos equipo, Sí, pero para ir, para irnos. para Ujú. salir. No solamente hacemos grupo o equipo para estar ahí, ¿verdad? Invertir demasiado tiempo solo ahí, solo ahí, solo ahí, sin ir a las personas. Ahora que está el pastor Luis Luna aquí, siempre veo las acciones que tienen ellos allí en la ciudad donde están, siempre están afuera. Sí, y me da mucha gracia que siempre el salón está adentro, pero usted siempre los ve a ellos, sacan los parlantes y ponen todo y están en la calle. O sea, ver, y eso es algo muy importante, cómo podemos nosotros ver a la iglesia desde la calle. ¿Verdad? Hace unos años hicimos un trabajo con unos pastores y dentro de este concepto de ir a las personas, estábamos preparando para equiparlos. Ese es mi trabajo. Mi trabajo siempre ha sido equipar pastores y apoyar pastores y discipular y formar pastores. Entonces, mientras estaban cantando y todo, saqué a los pastores y la gente cantaba y todo, y les dije, ok, quiero que hagamos un ejercicio. Y estaba el culto funcionando. Entonces les dije, quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a ir hasta esa esquina y vamos a pasar como si fuera al frente de la iglesia, como si fuéramos vecinos o alguien que está pasando por ahí, ¿verdad? Como que nunca había escuchado que había una iglesia ahí. Y entonces comenzamos a caminar y a conversar y caminamos y caminamos, pasamos frente a la iglesia hasta la otra cuadra, hasta la otra esquina. Cuando llegamos a la esquina, les pregunté a ellos, ¿cuántos de ustedes se dieron cuenta que había una iglesia ahí? Digamos, por lo que estaba pasando. Todos levantaron la mano. ¿Qué les llamó la atención de todo lo que estaban haciendo? ¿Saben cuál fue la respuesta? El ruido. Las otras casas no había ruido,
en este local había ruido. Ruido, no, no dijeron que estaban cantando o alabando al Señor ni nada, nada más había ruido ahí. Entonces le digo, eso es exactamente lo que piensan las personas cuando pasan frente a las iglesias. Escuchan ruido, ¿sí? Y entonces volvimos a pasar, regresamos a pasar por la iglesia. Entonces llegamos al frente de la iglesia, le digo, observen lo que está pasando desde acá afuera, observen lo que está pasando allá adentro. Y ellos estuvieron ahí un rato, le digo, solo escuchen y vean. Entonces la pregunta que les hice luego fue, ¿cuántos de ustedes, no siendo creyentes, entrarían ahí? Me dijo un pastor de los que estaba ahí, no, ni a un creyente yo entraría ahí, dice, ni aún como creyente entraría ahí. Y le digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no entraría ahí? Y me dice, no, pues es un desorden ahí adentro, dice. ¿Verdad? Y entonces vamos a ver, son vistazos de lo que a veces pasa mucho, ¿sí? Porque a veces nosotros vemos iglesia desde adentro hacia afuera, pero cuando la gente está en la calle, la gente ve a la iglesia desde la calle. Y desde la calle no parece ser el mejor lugar para estar. Y entonces tuvimos una reflexión, me senté con los pastores ahí, mientras seguía la reunión, me senté con los pastores afuera y hablamos. Y ahí estuvimos haciendo discípulos desde afuera, no adentro. Hicimos discípulos desde afuera. Y yo les decía a ellos, si nosotros no cambiamos, ustedes quieren que la gente venga y esté aquí. Eh, la única manera de hacer que la gente venga y esté aquí es que salgamos a encontrarnos con ellos allá. Es la única manera. Que salgamos al encuentro de estas personas allá. Que salgamos al encuentro de la gente. Que nos encontremos con las personas. Y constantemente estamos encontrándonos con las personas. Vamos a la feria del agricultor, al mercado, nos encontramos con gente, los amamos, les mostramos a Cristo. Vamos al supermercado, vamos al estadio, vamos a pasear a la playa. Siempre estamos modelando a Cristo, que es lo que decía Carlos. Cuando nosotros salimos y la gente nos ve, ¿a quién ven? A Cristo. Cuando salimos a algún lado, ¿a quién van a ver? Es a Cristo. Las personas no van a ver a nadie más que a Cristo. Deberían ver a Cristo a través de nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros aspiramos y eso es lo que Dios aspira que pase en nuestras vidas. Que Cristo sea visto, que el Padre sea visto a través de nuestras acciones, a través de quienes somos. Poderoso. Poderoso, Ujú, poderoso. Y Jesús hacía eso. Lo que más me gustaba de todo, me gusta de todas estas cuestiones, es que Jesús hace estas cosas con sus discípulos. Van juntos. ujú. Ven estas cosas juntos, expresan estas cosas juntos. No lo hace Jesús aparte, sin sus discípulos, a escondidas. Lo hace públicamente y que sus discípulos puedan ver eso. A veces la gente no puede ver las cosas, o a veces la gente sí lo ve. Yo siempre les he dicho a los pastores, ¿saben? La gente siempre te ve. Aunque usted crea que no te están viendo, la gente siempre te ve. Sí, ¿Sí? La gente siempre te va a ver, la gente siempre está observando, ¿sí? Cómo tratas a las demás personas. A veces en algunas de las eh, cosas que hacemos, eh, a veces andamos con algunos pastores y es sorprendente las acciones que tienen algunos con las personas, ¿verdad? A veces cuando viajamos,
con grupos misioneros o cuando viajamos con pastores en grupos ministeriales que hacer cosas, es sorprendente a veces las actitudes de de las personas que están en el grupo con la gente. A veces es vergonzoso, a veces, no sé si les ha pasado, pero a veces qué vergüenza. Mejor que no digan que yo ando con esta gente, porque qué horribles actitudes, ¿sí? A veces tratan mal a las personas que están sirviéndoles la comida. Este, a veces tratamos mal a las personas que están a nuestro alrededor. eh, no somos tan caballerosos o gentiles con la gente. A veces queremos en filas, queremos a veces brincarnos las filas. Qué pena eso a veces, ¿verdad? A veces no somos agradecidos con las cosas que nos dan, las atenciones que nos dan. Siempre procuro, digamos, cuando voy a hacer compras, y las personas me están atendiendo, y a veces no importa si no tienen lo que tengo o si a veces me tratan con desdén. eh, He tenido que aprender, al principio no era así, al principio me tratan mal, pues yo solo me doy la vuelta y me voy, ¿verdad? Este, y, pero ahora me he estado ejercitando en eso. No importa si me tratan mal, no importa si no me hacen caso, sencillamente trato con amabilidad y con amor a las personas, ¿sí? Y no importa que lo traten a uno mal, no importa que no le hagan caso, no importa que no les sirven bien. Amar a las personas y tratarlos con respeto y cariño siempre va a marcar una diferencia. Siempre va a marcar una diferencia. Y Jesús eso es lo que tenía con las personas. Yo no veo a Jesús tratando mal al joven rico. No lo vi tratar al joven rico mal. Tampoco vi tratar a Jesús, a Zaqueo mal. Sí, a ambos los trató con tanto amor y con tanto cariño. Poderoso. Carlos, gracias mi hermano por compartir el día de hoy con esto Sí, con señor. nosotros. Gracias. Sí, tengo, parece que Luis tiene una pregunta, levantó la Sí, mano ahí. sí, sí. Ya íbamos a abrir para los comentarios, así que Gracias, comentarios, ya Doug. saben, solo levanten la mano y abran sus micrófonos y con libertad pueden eh, eh, hablar. Va a estar este Pastor Luis y luego Pastor Henry. Bendiciones, Pastor Luis. Hola, hola, buenos días, amados hermanos. Gracias, Pastor Carlos, por esa enseñanza. Pastor Douglas y a todos los amigos, pastores que están hoy conectados, qué hermoso. Hace días no me había podido conectar, pero hoy es una enorme bendición. Poderoso. Sí, sí, pastores, sobre el tema del Pastor Carlos Vales. Poderoso. Nosotros necesitamos ser ejemplo a los demás. Jesús dijo, ejemplo os he dejado, ¿verdad? En todas las enseñanzas que nos dio y ser prácticos, ¿verdad? Es necesario pasar de la teoría, porque muchos tenemos mucha teoría, a la práctica, hermano. Douglas Sobra decía algo muy importante y nosotros aprovechamos en cada culto, en cada reunión, porque estamos a la pura orilla de la calle, en una ciudad, en la ciudad de Alajuela, centro. Entonces, cada culto abrimos el portón y es una oportunidad, ¿cómo? Para que la gente sepa que ahí, hermano, no solamente nos congregamos, sino que estamos dando la palabra. No estamos haciendo bulla, como decía Douglas, que se oye, Douglas, no, sino que aprovechamos ese tiempo. Y quiero dar un testimonio, hermano. La gloria y la honra sea para el Señor, pero un gran porcentaje de nuestra membresía o de los hermanos que se congregan ahí han sido ganados ahí en la puerta de la casa.
Poderoso. porque hemos cruzado, no permitimos que se nos vaya nada, ¿verdad? Eh, 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 los que pasan al frente de la acera, al otro lado de la calle, todo lado le estamos dando la palabra del Señor. Sobre todo que se vayan con eso, se vayan con esa palabra de bendición, que sepan que hay un Dios que no nos está condenando, sino que nos está llamando a su reino. Es importante hablarles de la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida. Jesús dijo, consumado es, ya Cristo lo hizo todo. Nosotros tenemos nada más que obedecer al Señor. Y sí, hace mucho tiempo entendí, y lo decía el pastor Carlos, y poderosa revelación del pastor que venía y él empezó a crecer. Yo recuerdo, amados hermanos, nosotros empezamos en la cochera de la casa y empezamos con 5 personas, y empezamos ahí a ver la gloria de Dios, a caminar. Dios nos tuvo en un proceso de como de 3 años casi en la cochera de la casa. Y llegamos a crecer, iban ahí 10, otro día nos devolvíamos, otro día 5, pero entendí que esto no se trata de números, no se trata de estar en las 4 paredes, se trata de salir, porque afuera es donde están los necesitados. Entonces me Poderoso. llamó mucho Sí, la atención, porque uno como pastor a veces piensa en multitudes y todo eso. A Jesucristo eso no lo asombró. A Jesucristo eso no lo puso a meditar, sino que Él está en todo lugar. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención a la luz de la palabra de Dios es que el Señor siempre dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿verdad? Ahí está la presencia del siempre. Señor. Poderoso, Entonces, poderoso. imagínese usted, si no viviría uno frustrado, que tiene 100, que tiene 50, que tiene 25. No, el Señor lo que quiere es que nosotros le obedezcamos y vayamos a esas personas que necesitan escuchar la voz de Dios hoy. Esos que están ahí marginados, esos que están ahí que piensan que no merecen como nosotros. Es que nadie merece eso. Eso se llama gracia, favor de Poderoso. Dios. Amén. Y esto que decía el pastor, ese pastor empezó a ver 100, 200, 500, pero el Señor se le apareció y le dijo, la verdadera necesidad está afuera. Lamentablemente muchas veces, hermanos, llegamos a un tope y como que limitamos a Dios y ya entramos en un confort como ministros, como servidores, y tenemos ¿cuántos tiene usted, hermano? Tengo 100, tengo 200 y ya ahí. No, hermano, ese es el principio de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y no se trata de nosotros, se trata de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Que el Señor me los bendiga, los amo en el amor del Poderoso. Señor. Y adelante, adelante Cristo Jesús. Amén. Poderoso, poderoso. Qué lindo es compartir esas buenas noticias a la gente. Y como el Señor le habló al pastor, vienen 50, pero de donde vienen esos 50, hay más. De donde vienen esos 50 hay más y se lo hace seguro. Hay mucha más gente de lo que ustedes se imaginan en la calle. A veces como pastor estamos ahogándonos, a veces lidiando con 50, con 100, con 500, con 1000, 2000, 3000, 4000 personas en la congregación. Y, este, y Jesús dice, mira, la carga mía es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Vayan a la calle, ahí está, y va a ser mucho más fácil todo esto si van a donde está la gente. Poderoso. Pastor Henry, bienvenido desde Limón, Costa Rica, desde Limón. Poderoso, a donde sea. Ahí, Sí, lindo, sí, ahí. lindo. Sí, sí, sí. No, interesantísimo, hermano, escuchar todos estos aportes que suman al proyecto de Dios en nuestras vidas para ser edificados con una palabra tan importante. Y yo puse ahí en el comentario, puse algo o sea, que siempre lo tengo en mi mente, en mi Sí, corazón. Eh, por eso, perdón, por eso quería que lo sí, compartieras. sí, eso ha estado en mi corazón durante mucho tiempo y cada vez que escucho tus temas que tienen que ver con la función de la iglesia,
dentro de las cuatro paredes, eso retumba, porque la pregunta es, ¿quién metió a la iglesia dentro de cuatro paredes? Ujú. Jesús dijo, id, vayan, predique el evangelio a toda criatura. Si Jesús hubiera sido más claro, dice, id, vayan y compren templos, hagan localidades y ahí hagan grupos. Sí, Pero bueno, ya conocemos la historia de la iglesia. La iglesia en sus primeros inicios, por la escritura entendemos que era una iglesia pandémica, ¿verdad? Ahora que pasó la pandemia entendemos eh, cómo abarca Con- este asunto de la pandemia. Era pandémica. Por eso cuando sí. ellos iban a cualquier lugar, dice, estos que trastornan al mundo han llegado. Ujú. Eh, esa era la vida de la iglesia. Pero llegó un momento en que para detener esa pandemia, pues en el siglo tercero, siglo cuarto, pues la religión se le ocurrió entregarle templos para enclaustrarlos, meterlos, para detener. Sí, Y ahí la iglesia perdió su vitalidad sí. Les y pusieron comenzó, cubrebocas, decía alguien por ahí. sí, 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 comenzó dentro de un proceso que tenía que ver ya con un sistema religioso establecido. Y eso creó mucho problema. La iglesia persistió y ha persistido, pero esa mentalidad templocéntrica siempre ha gobernado nuestra vida. Cuando uno se convierte y uno va y dice, venga al templo, hay que orar todo alrededor del templo, y uno crece con esa mentalidad y le enseñan a funcionar dentro de un templo. No está mal, pero lo importante es que funcionemos en la misma vida que Dios nos ha dado. Donde quiera que estemos, nosotros somos representantes dignos del reino, nosotros somos hijos de Dios, tenemos una identidad clara y definida, y en cualquier lugar, en cualquier ambiente, hemos sido posicionados por Dios para funcionar como hijos de Dios. Entonces, esto siempre ha estado en la mente nuestra, en la mente de mucha gente, de muchos pastores. Por eso cuando alguien quiere formar una iglesia, formar una congregación, ¿en qué es lo primero que piensan? Ir a alquilar un lugar, comprar 10 sillas, comprarse un equipo de sonido, un megáfono y comenzar a hacer ruido, por así decirlo, para que la gente Sí, sepa que hay una iglesia evangélica, sí. ¿verdad? Y esperando a través del tiempo que la gente venga. ¿Está mal? No, no está, no estoy diciendo que eso está mal, pero eso no es lo que la escritura nos enseña con respecto a este asunto llamado iglesia. Hay algo más que eso. Hay algo superior, hay algo más perfecto, hay algo que está en el corazón de Dios, que nos lo transmitió a través de la persona de Cristo que vive dentro de nosotros. Sí, Entonces, ¿cuál será la razón por la cual queremos que la gente venga al local donde estamos reunidos? Puede haber razones muy buenas, muy sinceras, muy honestas. Ahí mucha gente cree que eso es todo. No, todo es Cristo en nosotros. Entonces, cuando entendamos que tenemos que vivir bajo un sistema religioso, que tenemos que sacudirnos, queremos renovar nuestro entendimiento para entender el diseño y el propósito de Dios. Eso sí, se trata no de mi obra, no sí, de mi visión, no de mi ministerio, no de mi causa, no de mí. Se trata de Él, se trata de Cristo, se trata de su obra, se trata de su voluntad, se trata de su propósito eterno que está por encima de cualquier sistema religioso. Y ahí hay un gran desafío de parte de Dios hacia nosotros, de renovar nuestro entendimiento, de sacudirnos un poquito, ¿verdad? Un poquito de todo este sistema religioso que nos ha abrazado. No es fácil salir de un sistema religioso que hemos absorbido durante tantos y tantos y tantos años. Y cuando comenzamos a hacer las cosas diferentes, fuera de cuatro paredes, la gente dice, no, es que son rebeldes, que no se sujeta, es que no es parte de una congregación, no tiene supervisor, no tiene cobertura, no tiene esto, no tiene lo otro. Entonces, queremos enclaustrar a la gente bajo un sistema sí. opresor, bajo un sistema que es estéril. La vida de Cristo que está en nosotros no es estéril, es fructífera. Ella produce vida, la vida produce Poderoso. vida. Y nosotros hemos recibido una doctrina de enseñanza. Dios nos entregó a su Hijo. Su vida de su Hijo está en nosotros. Y esa vida
es fructífera y naturalmente se va reproduciendo en nosotros. Por eso es, donde quiera que estemos, donde quiera que esté un hijo de Dios, ahí está la vida de Dios fluyendo, salvando, liberando, sanando, ayudando a la gente de una manera natural. Así Sí, que, hermano, tenemos un gran desafío en nuestros tiempos. sí, Ver que Dios alumbre nuestro entendimiento y nos dé la dirección correcta, la orientación correcta para centrarnos en el proyecto de Él, centrarnos en el diseño, de centrarnos en el propósito eterno de Él y no en nuestras vidas ni en lo que queremos nosotros, no en lo que ya Él estableció en la cruz del Calvario. sí. Gracias, Poderoso, hermano. poderoso, poderoso. Y ese es, y yo lo veo a veces tan práctico y tan sencillo como vivir la vida en Cristo. O sea, llevar nuestra vida. Ese es así de práctico, así de sencillo es. Y cómo se nos ha complicado esta vida. En las próximas semanas, en próximas 2 semanas, y yo creo que vamos a terminar esta serie en 2 semanas, voy a estar compartiendo sobre haciendo discípulos, y el tema va a ser de nuestra identidad y posición. Por eso me gustó muchísimo que Carlos conectara eso con lo que vamos a compartir la próxima semana, porque nuestra identidad y nuestra posición es lo que muchas veces ha hecho que eh, el camino para los creyentes se tuerza. Y esto es muy interesante porque muchas veces he escuchado a la gente, a líderes, le dicen, es que la gente lo que está buscando es un sentido de pertenencia, un sentido de identidad. Entonces, lo que le ofrecen es un lugar, un espacio dentro de estas 4 paredes, como decía Henry. Entonces, que tenga identidad basado en las 4 paredes. Fuera de esas 4 paredes, por ejemplo, decía un pastor, es que no es una iglesia. Entonces, ¿qué es? Hablando de unos hermanos. Ah, no, es que esa es una carpa, eso no es una iglesia todavía. Ajá, ¿y quiénes se reúnen ahí? Son creyentes, esa iglesia. Hay otros lugares que solo tienen 4 columnas, un techo, un piso sin paredes, y entonces la iglesia se llama la iglesia sin paredes, y entonces algunos hermanos llegan y dicen, no, es que todavía no es una iglesia porque no tiene paredes. Y entonces la identidad está basada en cómo lo perciben las personas. ¿Sí? ¿Cómo se les ha enseñado? Por ejemplo, hay lugares, hay gente que se reúne en una casa. Nosotros nos hemos reunido en casas, tenemos nuestra reunión en casa y la gente dice, es que no es una iglesia porque están en una casa. Pues es la iglesia que se reúne en una casa, ¿sí? Y a veces tenemos esa cuestión donde queremos darle a la gente sentido de pertenencia y queremos que pertenezcan a este edificio, a este grupo. ¿Sí? Sentido de identidad. Y la identidad que se le da es de que la identidad de las personas está basado en el lugar donde se reúne, ¿sí? Y no en Cristo. Entonces, por eso es que vamos a ver cómo Jesús hacía eso con sus discípulos, cómo manejaba eso con sus discípulos. Porque luego los discípulos tenían iglesia después de la resurrección de Jesús y comenzó la iglesia a funcionar. Los discípulos, la iglesia se reunía en las plazas, parques, mercados, casas, en la plazoleta del templo, ¿sí? En todos lados, la iglesia no estaba estática, la iglesia no estaba puesta en un edificio, su base no era un edificio. La base de la iglesia, ¿saben qué estaba? En su identidad en Cristo. Ese era el fundamento, era la base de la iglesia. Si usted estaba en Cristo, es la iglesia. Si usted creía en Cristo, usted era parte de la iglesia. Si usted era nacido de nuevo, parte de la iglesia. O sea, era
era identidad, y por eso el apóstol Pablo viajaba por todos lados confirmando a los hermanos, uy, usted es de los cristianos, sí, claro, usted es creyente, y no importa, pero aquí estoy solito, aquí solo mi esposa y yo y mis hijos nos estamos reuniendo para orar o para compartir. Ustedes son iglesia. Él viajaba para confirmar a los creyentes que eran parte del cuerpo de Cristo. Eso es algo maravilloso. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la identidad y la posición en, al hacer discípulos, cómo tenemos que llevarlos allí, ¿sí? Y hacemos un grave error cuando queremos que la gente se identifique con el nombre de un lugar, con el edificio en un lugar. Eso es, el apóstol Pablo dice que eso no podemos hacer eso, ¿sí? No podemos hacer eso, no deberíamos de hacer eso. Y lo otro, y el siguiente tema, vamos a ver sobre el reposo y el descanso. ¿Sí? Lo vimos en uno de los temas anteriores, pero quiero hablarlo desde la perspectiva del día de reposo. Ustedes han visto últimamente, especialmente hay discusiones si el día de reposo es sábado o es domingo, si el día de culto debería ser sábado o domingo, y hay un pleito ahí entre unos que dicen que es sábado, otros que dicen que es el domingo, pero vamos a ver el día de reposo, ¿sí? Desde el descanso del día de reposo, por qué lo estableció Dios y cómo se ha torcido todo lo que tiene con respecto a ese día, incluso, y creo que se van a divertir muchísimo en qué se hacía en el día de reposo. Y ustedes pueden ir buscando ahí en sus Biblias y en sus estudios qué se hacía en el día de reposo y se van a sorprender de lo que se hacía en el día de reposo. Así que quiero porque a veces el día de reposo se ha complicado, ¿sí? Y he visto gente peleándose públicamente en la calle por el día de reposo. Digo, cuando yo trabajaba y era el día de descanso, el día de reposo para mí, de mi trabajo, yo no encuentro a nadie discutiendo sobre el día de descanso, pero con el día de reposo de la iglesia, de la Biblia, ahí es un pleito la gente y necesitamos ir mostrando a nuestros discípulos, a los discípulos de Cristo, cómo desde la perspectiva de Cristo, desde la perspectiva de Dios, qué era el descanso y qué era el día de reposo. Un abrazo a todos, nos vemos la próxima semana. Ya estas próximas 2 semanas, con eso vamos a ir terminando esta serie de Haciendo Discípulos de Cristo. Así que esperamos verlos ahí para compartir. Un abrazo grande, los amamos. Cuídense mucho. Gracias, Carlos. Gracias, Pastor Luis. Chaito, Gracias a todos. chaito, Cherry, sí, bienvenida, Cherry. Doña Laureta chaito. también. Haya Bendiciones. saludado Vanessa, mi hermana también, que está por ahí. Dios les Un bendiga. abrazo grande a todos. Amén. Los Bendiciones, Luz. amamos muchísimo, muchísimo, Gerardo, Chaito, Cory, chaito. todos por allá. Los amamos. Cuídense mucho. Que tengan una semana maravillosa. Sí, una semana y un fin de semana y tengan una vida maravillosa en el Señor. Poderoso. Una bendición verlos a todos. Chao.